El mundo me giraba en espirales. El eco de pasos acompasados me rodeaba, como un desfile interminable. Abría los ojos y solo alcanzaba a ver figuras borrosas pasar a mi lado. Los cerraba y el sonido se multiplicaba, como si los pasillos estuvieran llenos de cientos de pies marchando. Un dolor punzante me atravesaba la cabeza, obligándome a apoyar la frente contra el suelo frío. Apenas distinguía mi propia respiración entremezclada con aquel desfile macabro. Intenté levantarme, pero las fuerzas me abandonaron. Cuando logré abrir los ojos de nuevo, ya no llevaba el uniforme de seguridad. Una bata blanca de paciente cubría mi cuerpo. El corazón me dio un vuelco. Había cruzado la línea. Ya no era el guardia del hospital. Ahora era uno más de ellos. Las luces del pasillo parpadearon, y entre ese parpadeo, alguien me observaba. «Vaya, así que al fin despertaste». La voz retumbó, cargada de burla. Nelson estaba ahí, de pie frente a mí, con esa sonrisa torcida que parecía grabada en los muros mismos. «Bienvenido a tu verdadero turno nocturno». «¿Dónde estoy?», pregunté, con la garganta seca. «¿Qué es este lugar?». Nelson sonrió, inclinando la cabeza como si disfrutara de mi confusión. «Curioso, ¿por qué no le preguntaste eso al paciente que cuidaste?». El corazón me dio un vuelco. «¿Cómo sabes de esa regla?». Él se acercó un paso más, con esa calma que helaba la sangre. «Porque yo las creo», respondió con naturalidad. Recordé el momento en la sala, cuando estaba a punto de preguntarle su nombre. «Tú hiciste sonar el reloj», le dije. Nelson me miró en silencio, y su sonrisa torcida fue respuesta suficiente. Entonces, aunque le hubiese preguntado cómo salir de aquí o dónde estamos, no habría respondido. «Exacto», asintió con aire satisfecho. «Ahora lo entiendes. Hay muchas cosas que no sabes, pero tu destino no es saber, es ser paciente. Y si te portas bien, quizá algún día seas supervisor». Un escalofrío me recorrió la espalda. De golpe, la imagen del primer día regresó a mi mente. Aquel supervisor que me entregó el sobre, sus gestos, su mirada apagada. ¿Él también fue paciente?, pensé. «En unos minutos comenzamos tu asignación. No te preocupes, no tendrás que moverte de aquí. El doctor vendrá». «¿Doctor?», pregunté, apenas en un hilo de voz. El pasillo quedó envuelto en un silencio espeso. Afuera pude distinguirlos, pacientes agolpados frente a la puerta, observando desde la penumbra. Sus rostros vacíos parecían esperar un espectáculo que solo yo desconocía. Y entonces lo vi. El doctor, todo cubierto, un uniforme blanco que no dejaba distinguir nada humano. Se acomodó con calma, sacó una inyección brillante. Lo supe en el instante en que vi esa aguja. Si entraba en mi cuerpo, todo acabaría. El doctor avanzó un paso hacia mí. La aguja reflejaba la luz parpadeante. Nelson, en cambio, salió de la habitación justo cuando la figura entró, y lo vi detenerse tras la ventana de observación, vigilando con frialdad cada detalle, como si mi miedo fuese parte del protocolo. Y, de pronto, todo cambió. Las luces se tiñeron de rojo. Una alarma muda, un eco imposible. Los pacientes que miraban desde fuera comenzaron a agitarse, golpeando suavemente las paredes con las manos, como si algo invisible los hubiese despertado. El aire se volvió pesado, vibrante. Nelson irrumpió otra vez en la habitación, el rostro endurecido. «¿Qué está pasando?», murmuró, aunque en sus ojos ya sabía la respuesta. El murmullo escapó de mis labios, casi sin pensarlo. «Sobrevivir al desfile». «¿Sobrevivir?», repitió Nelson, incrédulo. «No, la regla decía seguir el desfile». Su voz se quebró, y en ese instante, desde el final del pasillo, se escucharon pasos. No eran pasos humanos, eran demasiado pesados, demasiado profundos. Algo venía.
En la expresión de Nelson no solo había sorpresa, había sospecha, como si entendiera que alguien, en algún lugar, había cambiado la regla. El pasillo vibraba con cada paso. No eran pasos humanos, eran golpes sordos, lejanos, como si el mismo edificio respirara con dificultad. El eco viajaba por las paredes, colándose en mis huesos. El aire olía a óxido, a sangre seca. La temperatura descendió de golpe. La reconocí. Aquella cosa que me había perseguido antes estaba aquí. Mi corazón se agitaba, pero había algo distinto. No venía solo por mí, venía por todo. Los pacientes que se agolpaban afuera, observando en silencio, se tensaron de golpe. Algunos se abrazaban entre ellos, otros se apartaban contra las paredes, como si esperaran que algo arrasara el pasillo. Dentro de la sala, el doctor dejó de mover las manos. Se quedó quieto, como petrificado, mirando hacia la puerta. Y entonces, en cuestión de segundos, aquel lugar se convirtió en un desierto. Los pacientes se dispersaron, el doctor salió sin mirar atrás y me dejaron solo. Un silencio sepulcral lo cubrió todo. No quedaba nadie, solo yo, atado a la camilla, y esa presencia avanzando entre las sombras. Vi a Nelson, pálido, inmóvil por un instante. Esto no debería estar pasando, susurró sin mirarme, y luego corrió. Como los demás, yo tiraba con todas mis fuerzas de las ataduras, pero el cuero apenas cedía. La piel se me desgarró, la sangre tibia me resbalaba por las manos, pero no importaba. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Las luces rojas parpadearon. En una de esas intermitencias, vi la sombra proyectarse contra la pared. Gigante, deforme, cada vez más próxima. El hospital entero se había convertido en un vacío, esperando su llegada. El cuero de las ataduras crujía con cada tirón. Me ardían las muñecas. La sangre tibia resbalaba por mis brazos, pero seguí jalando hasta que un chasquido seco anunció que la correa cedía. El silencio era insoportable, solo mi respiración entrecortada y ese otro sonido, pesado, húmedo, como un aliento reptando entre las paredes. Liberé una mano, luego la otra. Mis piernas se sacudían con desesperación hasta que conseguí soltarme por completo. Me incorporé con torpeza y, tambaleando, crucé la puerta de la sala. El pasillo estaba vacío, ni rastro del doctor, ni un solo paciente. Nelson había desaparecido. Solo quedaba el eco de los pasos que no eran míos. Un golpeteo irregular que se extendía como si viniera de todas partes al mismo tiempo. El aire pesaba. Cada vez que lo inhalaba, sentía un aliento que no era humano rozarme la nuca. Avancé unos pasos, pero el hospital ya no era un hospital. Era un vacío interminable, un corredor desierto donde lo único vivo era aquello que me seguía. No había salida, no había voces, solo yo y lo que me estaba alcanzando. Me obligué a moverme, a buscar una salida. Mis pies chocaban contra el suelo metálico y hueco, y cada golpe resonaba como si alguien me siguiera. Pero no había nadie. Las reglas. No quedaba ninguna regla. Me detuve en seco. El sudor frío me recorría la espalda. Sin las reglas, no tenía forma de sobrevivir. Siempre habían sido la guía, la única lógica en medio de la locura. Ahora solo quedaba un silencio cruel, como si el hospital me estuviera observando, esperando mi error. La desesperación me venció. Me dejé caer contra la pared, hundí el rostro entre mis manos y solo pude repetir en mi mente: no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces lo escuché, un tic-tac, débil, constante. Alcé la cabeza de golpe. El sonido me envolvía como si naciera del propio aire. Mis manos temblaban cuando las metí en el bolsillo de la bata. Y ahí estaba, un papel, arrugado, con letras torcidas, manchadas como de óxido o sangre. Sigue caminando por los pasillos. Si encuentras a la niña del peluche, síguela. Ella conoce el camino. Pero si la niña se detiene o se esconde, haz lo mismo. No mires a los demás.
Ya no son pacientes. El corazón se me paralizó. No entendía nada. ¿Una nueva regla? ¿Quién la había puesto? ¿Por qué ahora? Mis dedos apretaron el papel con fuerza, y entonces, como si el hospital hubiera escuchado mi duda, la vi. Al final del pasillo, una pequeña silueta infantil, cabello enmarañado, bata demasiado grande para su cuerpo, y en las manos, un peluche que colgaba inerte. No habló, solo caminó lentamente hacia la oscuridad, y yo, sin otra opción, la seguí. Avancé tras la niña del peluche, con pasos que resonaban demasiado alto en el silencio. Cada crujido del suelo parecía denunciarme, como si todo el hospital supiera que yo estaba ahí. Ella caminaba sin prisa, arrastrando su osito por el suelo. Ese sonido áspero del peluche deslizándose contra las baldosas me mantenía anclado a su rastro. Doblé una esquina y el pasillo se abrió hacia una sala amplia, iluminada por lámparas que chisporroteaban con un zumbido eléctrico. Ahí estaban, niños, 6, tal vez 7, sentados en círculo en medio del piso. Reían, pero su juego no era normal. No eran juguetes lo que apilaban en el suelo. Eran huesos pequeños, delicados, que encajaban como piezas de un rompecabezas macabro. Cada risa era hueca, como grabada, demasiado repetitiva para ser natural. Me quedé helado. La niña del peluche siguió avanzando, cruzando entre ellos sin siquiera mirarlos. Yo no podía apartar la vista. Uno de los niños levantó la cabeza. Me observó. Sus ojos eran vacíos, 2 huecos oscuros, como si su rostro hubiera sido tallado en piedra y nunca hubieran puesto nada detrás. Entonces, todos lo imitaron, al mismo tiempo. 7 pares de ojos huecos clavados en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No se movieron, no hablaron. Solo me miraban, congelados, sonriendo con esas bocas abiertas demasiado grandes. El instinto me gritaba que corriera, pero la niña seguía adelante. Así que me obligué a caminar tras ella, ignorando la presión de esas miradas que me atravesaban como cuchillas. A mis espaldas, las risas comenzaron otra vez, más agudas, más rápidas, como si se burlaran de mí. No miré atrás, no podía. La niña dobló otra esquina y yo la seguí con pasos temblorosos. El hospital parecía interminable, como si los pasillos se repitieran en bucles. Las luces parpadeaban, cada destello iluminaba solo un fragmento del camino. En medio del pasillo, recortada contra la pared, había una sombra. No había nadie que la proyectara, solo estaba ahí. Era alta, delgada, demasiado. Sus brazos colgaban hasta casi tocar el suelo. Su cabeza estaba ladeada, como un muñeco colgado por un hilo invisible. No se movía, no respiraba. La niña pasó frente a ella como si no existiera. Yo me detuve. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no avanzara. Pero la regla era clara. Si ves pacientes, ignóralos. No son pacientes. Ya no. ¿Y si esa cosa también entraba en la categoría? Di un paso. La sombra permaneció inmóvil. Otro paso. El silencio me rodeaba, tan denso que escuchaba el eco de mi corazón golpeando contra las paredes. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo cambió. Su cabeza comenzó a girar, lento, inhumano, y la sombra, sin moverse de lugar, me observó directamente. No tenía rostro, pero lo sabía, lo sentía. Seguí caminando, obligándome a no mirar atrás, como si al hacerlo le diera permiso de seguirme. Entonces, el aire se heló, y detrás de mí, los pasos comenzaron a sonar. No eran los míos. El sonido de los pasos tras de mí se desvaneció de golpe, como si nunca hubieran existido. Solo quedó la respiración contenida en mi pecho, y la visión de la niña doblando otra esquina. La seguí con cuidado. Sus pies descalzos apenas hacían ruido contra el suelo, pero el chirrido suave de su peluche arrastrándose me marcaba el camino. Y entonces ocurrió. Se detuvo. La niña levantó la cabeza, como si hubiera escuchado algo que yo no. Sus ojos se abrieron grandes, brillando a la luz roja del pasillo.
Sin decir una palabra, corrió hacia un hueco entre dos puertas y se ocultó. El silencio fue reemplazado por un murmullo bajo, irregular. Un aliento húmedo recorrió el pasillo. Me quedé petrificado. La regla resonaba en mi mente. Si la niña se esconde, escóndete también. Si no, te verá. El murmullo se transformó en un gruñido, y luego vinieron los pasos, pesados, arrastrados. No parecían caminar, sino deformar el suelo mismo al avanzar. Corrí hasta una de las puertas y me pegué contra la pared, tratando de contener la respiración. La luz parpadeó una vez, y en ese parpadeo vi una silueta gigantesca cruzando el pasillo. No la vi claramente, solo un brazo que se arrastraba por el suelo, tan largo que parecía buscarme a ciegas. El peluche de la niña dejó escapar un chirrido. Ella lo apretaba fuerte, temblando. Yo hice lo mismo. Apreté los dientes para no gritar. El aire se llenó de ese aliento húmedo. Olía a óxido, a carne podrida. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá segundos, quizá horas. Pero en un instante, los pasos se alejaron, desvaneciéndose en otro pasillo. La niña salió de su escondite y siguió caminando, como si nada hubiera ocurrido. Yo, en cambio, apenas podía sostenerme en pie. Había entendido algo muy claro. Esa cosa no buscaba un cuerpo, buscaba saciarse. La niña avanzó sin mirar atrás, con su peluche arrastrándose suavemente por el suelo. Yo la seguía, cada paso más pesado que el anterior. El pasillo se estrechaba. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y entonces lo vi. A cada lado, en lugar de puertas normales, había espejos, viejos, manchados, agrietados, pero el reflejo que devolvían no era el mío. En uno aparecía con el uniforme de seguridad, sangrando por la cabeza, como si nunca hubiera escapado del desfile. En otro, me veía sentado en una silla de ruedas, sin ojos. Más adelante, uno me mostró con la bata de paciente, pero sin boca. Me detuve. El corazón me golpeaba el pecho. El aire estaba helado. La niña pasó frente a los espejos sin mirarlos. Ella no se reflejaba en ninguno. Solo yo. Un crujido resonó. Uno de mis reflejos sonrió, aunque yo no había movido un solo músculo. Retrocedí de golpe, tropezando con la pared. Los espejos comenzaron a vibrar, como si algo quisiera salir de ellos. La niña se detuvo un instante, giró apenas la cabeza y se escondió detrás de una grieta en la pared. Yo entendí el mensaje. Ella sabía lo que venía. Los espejos comenzaron a resquebrajarse. Del fondo emergía un zumbido bajo, casi como un murmullo, pero no eran voces humanas. Yo me lancé hacia el mismo escondite que la niña. Tapé mi boca con las manos para no respirar fuerte. El vidrio se rompió en 1000 pedazos y del reflejo vacío se asomó algo. Un brazo largo, ennegrecido, que se arrastraba como buscando carne. El sonido del peluche chirriando me devolvió al presente. La niña ya había salido y seguía caminando. El pasillo estaba lleno de esquirlas de espejo y de mi reflejo hecho trizas en el suelo. Seguí su rastro, temblando, pero lo entendí. Los espejos no me mostraban el futuro, me mostraban lo que podía ser si fallaba. La niña siguió caminando y abrió una puerta, y al cruzarla, lo entendí. Ya no era un pasillo común, era una sala interminable, bañada en una luz amarillenta que parecía enferma. Pacientes, cientos de ellos, de pie, alineados a los costados, inmóviles como estatuas humanas, todos mirándome. Cada paso que daba, sus ojos seguían mis movimientos, como un ejército de sombras que solo respiraba para recordarme que estaba vivo. El silencio no era total, había un murmullo, apenas audible, pero constante, labios moviéndose, formando palabras que no lograba entender. Un idioma roto, incompleto, como si quisieran decirme algo y hubieran olvidado cómo hablar. El aire se volvió denso, cargado del olor metálico del óxido y de la humedad podrida. Sentía sus respiraciones pegadas a mi nuca, cerca de mi oído, aunque ninguno se movía de su lugar.
Era como caminar dentro de un cementerio que aún no aceptaba estar muerto. Tragué saliva, apretando los puños. Sabía que estaba cerca. Cada mirada, cada murmullo, cada respiración se acumulaba sobre mí como un peso insoportable. Ese lugar no era un simple pasillo. Era la antesala de donde realmente debía estar. Al fondo, una puerta negra esperaba. La niña del peluche caminó hasta ella, se detuvo y sin girarse, se desvaneció entre las sombras. Me quedé solo. El murmullo de los pacientes se detuvo de golpe y el silencio absoluto me indicó que ya no había vuelta atrás. Puse la mano sobre el picaporte. Del otro lado estaba Nelson. Abro la puerta y lo encuentro ahí. Nelson no sonríe como siempre. Su rostro está rígido, casi incrédulo. «No deberías estar aquí», murmura, mirándome como si no comprendiera. «¿Quién te dio la regla?» Sentí un escalofrío. «¿Qué estás diciendo?» Él me observa en silencio, hasta que su mueca torcida regresa, aunque ya no tan confiada. «La quinta regla no era esa. La cambiaron sin que yo lo supiera. Y si la cambiaron, significa que alguien más está jugando». Yo di un paso al frente. «Entonces no eres tú quien controla todo esto». Nelson baja la mirada, tenso. «Yo pongo las reglas en mi hospital, pero aquí no. Este lugar no obedece a mí. Aquí obedece a algo mucho más viejo que tú y que yo». Me armé de valor, respirando hondo. «¿Dónde estamos? Dímelo de una vez». Él levantó la vista. «En la prisión. Afuera, en tu hospital, el turno nocturno acaba con el amanecer. Aquí no existe amanecer. Aquí todo termina solo cuando ella queda satisfecha». Las luces rojas se encendieron de golpe, bañando el lugar en un resplandor sangriento. Un zumbido eléctrico recorrió las paredes y sobre la puerta negra que se cerró tras de mí apareció un letrero encendido. «El juego comienza». Sentí la garganta seca. ¿Qué juego? Los muros se abrieron, revelando pasillos interminables que antes no estaban. Un laberinto vivo, respirando en la penumbra. Un pitido agudo retumbó en mis oídos, seguido de una nueva frase que se encendió en el letrero. Regla 1. Corre. Escóndete. El primero que ella atrape, pierde. Un crujido metálico me hizo girar la cabeza. Una puerta al fondo se abrió con lentitud, y de allí salió ella. Una figura retorcida, imposible de describir del todo, como si la piel y los huesos hubieran sido moldeados por la crueldad misma. Sus pasos eran lentos, pesados, y cada movimiento dejaba un rastro de sombra más densa que el aire mismo. Nelson me miraba fijo. Ya no era la sonrisa confiada de siempre. Había miedo en sus ojos. «Aquí no hay escape fácil», murmuró con un hilo de voz. «Ella siempre encuentra». Un golpe sordo retumbó tras nosotros. Las paredes temblaron y una ráfaga de aire gélido recorrió mi espalda. Nelson tragó saliva. «¡Corre!», susurró, y salió disparado hacia la izquierda. Yo dudé un segundo. El sonido de arrastre detrás de mí me obligó a moverme. Corrí sin dirección, solo con el eco de mis pasos, rebotando en cada esquina. El hospital se transformaba con cada corredor. A veces parecía un pasillo normal, iluminado con luces parpadeantes. Otras, las paredes se estrechaban tanto que apenas cabía, y en ocasiones se abrían en espacios tan amplios y oscuros que perdía la noción del suelo bajo mis pies. Y siempre, ese sonido, lento, constante, como garras arrastrándose contra cemento. Cada vez que giraba la cabeza, las luces se apagaban por un instante, y al volver, el pasillo era distinto. Entré a una sala abierta de par en par. Estaba vacía, salvo por una camilla en medio. Me escondí debajo, cubriéndome la boca para no respirar fuerte. El aire cambió, más frío. La sombra se proyectó en el suelo, pesada, deforme. Pasó despacio frente a la puerta. Podía escuchar su respiración. Un silbido irregular, como si cada inhalación desgarrara algo por dentro. Quise cerrar los ojos, pero no podía.
Si me movía un centímetro, si respiraba más fuerte, sería el fin. Tardó una eternidad, pero siguió de largo. Cuando el silencio volvió, me atreví a salir. El pasillo era otro. Al fondo, vi una silueta moviéndose rápido. Nelson. ¡Tú!, grité en un susurro ronco. Él se detuvo y me miró desde la distancia. «No grites». Ella escucha. Su rostro estaba empapado de sudor. «Esto no es una simple persecución. Es un juego. Y la única regla es que uno de los dos no saldrá de aquí». Mi estómago se revolvió. «¿Qué estás diciendo?». Nelson dio un paso atrás, como si temiera acercarse demasiado a mí. «Uno de los dos debe perder. Esa es la única forma de que ella se sacie». Un golpe sacudió el piso. Las luces parpadearon de nuevo. Ella seguía cerca. Los corredores se multiplicaban, cada cual más interminable que el anterior. Yo corría, me escondía y volvía a correr. A veces escuchaba la respiración detrás de mí. A veces la sentía a un costado. Nunca sabía de dónde vendría. Nelson aparecía y desaparecía entre los pasillos, como si también buscara dónde ocultarse. En un momento, lo vi a escasos metros, temblando como yo. Me miró con desesperación. «Solo uno de nosotros sale de aquí», repitió. El hospital entero respiraba. Las luces, los muros, el eco de los pasos que no eran míos. Cada rincón me decía lo mismo. Si no me escondo bien, si dudo un segundo, pierdo. Yo lo sabía. Nelson también. El juego apenas había comenzado. Nelson estaba frente a mí, con la espalda pegada a la pared, como si temiera que incluso las sombras lo devoraran. Su voz salió áspera, quebrada. He escrito reglas durante años, convencido de que yo era el dueño del juego. Pero no, yo solo obedecía. Alguien más decide. Siempre lo ha hecho. Mis labios se apretaron, un nudo en la garganta. ¿Quién? Nelson sonrió con esa mueca torcida que parecía más un gesto de dolor que de burla. Si te lo dijera, entenderías que ni siquiera eres pieza en este tablero. Eres el dado que tiran para entretenerse. El suelo vibró. Pasos pesados avanzaban por los pasillos como un corazón latiendo fuera de control. Nelson se giró hacia la oscuridad y luego volvió a mirarme con una desesperación cruda. Si ella te alcanza a ti, yo sigo respirando. Si me alcanza a mí, entonces tú vives. Pero dime, ¿cuánto tiempo crees que podrías soportar aquí? Su mano temblorosa se alzó, como si quisiera empujarme hacia el sonido que se acercaba. Lo detuve con un manotazo, jadeando. No pienso ser tu ofrenda. El hospital nos apretaba los huesos con su silencio. La respiración de la criatura llenaba el aire. Entre nosotros solo quedaba esa certeza invisible. Uno sería arrastrado, el otro seguiría caminando. Nelson se inclinó hacia mí, susurrando con un filo en la voz. ¿Sabes qué es lo peor? Que aunque me arrastre a mí, tú seguirás siendo parte del sistema. Y eso es peor que morir. Su risa seca rebotó en las paredes, y el eco sonó idéntico a un reloj contando los últimos segundos. El eco de su risa me desgarraba los nervios. No era burla, era un desahogo enfermizo, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo un secreto imposible. Yo apreté los puños. Cada palabra de Nelson se me clavaba como espinas bajo la piel. El sistema. Esa palabra resonaba más fuerte que los pasos que ya parecían vibrar debajo del suelo. El sistema estaba por encima de todo, incluso de él. Y si yo estaba condenado, ¿qué sentido tenía resistirme? Entonces, mi voz salió quebrada. Ni siquiera tú tienes el control. Nelson dejó caer la cabeza hacia atrás, cerró los ojos un segundo y exhaló como si le doliera aceptar la verdad. No, nunca lo tuve. Yo también fui arrastrado aquí, igual que tú, pero aprendí rápido. Si escribes las reglas, te dejan respirar un poco más. La sombra se proyectó en el pasillo, inmensa, deformando la luz roja parpadeante. El aire se volvió tan denso que tragar era un esfuerzo titánico. Di un paso hacia atrás.
Nelson me imitó, como si mi miedo fuera un espejo del suyo. Estábamos atrapados en el mismo rincón, acorralados por algo que no necesitaba ni mostrarse para quebrarnos. Él volvió a hablar, bajo, apenas un susurro que parecía más para sí mismo que para mí. El sistema no necesita que ambos vivamos, solo uno, y la bestia decide. Su mirada me buscó, crispada, como si ya estuviera calculando si empujarme hacia adelante o suplicar que yo lo hiciera primero. Yo lo entendí entonces. No era un monstruo quien me iba a matar. Era él. Era yo. Era esa elección brutal disfrazada de azar. El aire se cargó con un rugido grave, metálico, que recorrió los pasillos. La criatura estaba a un paso. Nelson me sostuvo la mirada, y en sus ojos no vi odio, ni compasión. Vi el reflejo exacto de mi propio terror. El rugido volvió, más fuerte, tan grave que los tubos del techo vibraron como si fueran a reventar. El pasillo se iluminó con un destello rojo, y la sombra se alargó hasta cubrirnos por completo. La criatura dobló la esquina. No necesitaba correr. Cada paso suyo era un golpe que hacía crujir el suelo, como si las baldosas cedieran bajo un peso imposible. El aire me cortaba los pulmones. Apenas podía moverme. Nelson, en cambio, retrocedió un poco, pero no me quitó los ojos de encima. «Es ahora», dijo en un susurro áspero. «Uno de los dos». La bestia avanzaba con calma. Sus brazos rozaban las paredes, dejando marcas profundas en el concreto, como si fueran garras invisibles. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la poca luz. Y aún así, sentía que me miraba a mí. Nelson levantó las manos, temblando. Por un segundo pensé que iba a empujarme hacia adelante. Yo tensé todo el cuerpo, listo para resistir, pero no lo hizo. Solo murmuró, con los labios partidos por la desesperación: «Muévete». La criatura estaba tan cerca que podía escuchar el roce húmedo de su respiración. El hospital entero parecía contener la suya, esperando que alguien cayera primero. El silencio me atravesó como cuchillos, y ahí lo entendí. No era cuestión de fuerza, era cuestión de quién se quebraría primero. Nelson apretó los dientes, dio un paso hacia mí, y el suelo retumbó con otro golpe de la bestia. La decisión estaba a un suspiro de distancia. Uno iba a ser arrastrado, el otro condenado a seguir respirando. El pasillo vibraba con cada respiración de la criatura. Mi instinto me gritaba moverme, pero lo sabía. No tenía sentido. Estábamos acorralados. No había salida. El hospital nos había tragado por completo. Nelson lo comprendió también. Su espalda contra la pared, los ojos clavados en las sombras que avanzaban. Tragó saliva y susurró con amargura: «Aquí no importa lo que hagas, siempre te alcanza». El aire se volvió espeso, irrespirable, y en medio de aquel silencio, la criatura se inclinó hacia él, no hacia mí, hacia Nelson. Él lo notó, y por primera vez dejó caer los hombros como alguien que acepta su sentencia. «Parece que me tocó a mí», dijo, apenas audible. Quise responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Un zarpazo invisible lo arrancó del suelo. Nelson gritó, pero fue un grito breve, quebrado, devorado por la oscuridad. Su cuerpo desapareció entre las sombras, tragado como si nunca hubiera existido. El eco de su risa rota quedó suspendido en el aire, como un recuerdo maldito. Aunque me arrastre a mí, tú seguirás siendo parte del sistema, y eso es peor que morir. Me quedé solo, inmóvil, temblando. La bestia se retiraba lentamente, como satisfecha, y yo entendí que no había sobrevivido por mi fuerza, solo porque Nelson fue elegido primero. El pasillo volvió a iluminarse en rojo. El eco de la desaparición de Nelson aún vibraba en las paredes, cuando el hospital se estremeció una última vez. El silencio, ese vacío que ya conocía demasiado bien, se quebró por un sonido inesperado. Puertas metálicas abriéndose, ruedas chirriando contra el suelo. Hombres y mujeres con batas blancas entraron por los pasillos,
moviéndose con una calma que contrastaba con el terror que reinaba minutos antes. No había prisa en sus gestos, solo una seguridad mecánica, como si supieran exactamente qué hacer. Uno a uno, comenzaron a recoger a los pacientes, levantándolos de las camillas, conduciéndolos hacia camiones estacionados afuera. Yo seguía allí, en pie, temblando, con la sensación de que mis huesos aún estaban atrapados por el eco de la criatura. Y entonces, uno de ellos se detuvo frente a mí. No me miró con curiosidad ni con compasión. Me miró como quien revisa un registro y confirma que todo está en orden. «Este también», dijo. Sus manos me guiaron hacia la salida. Mis pies apenas respondían, pero no opuse resistencia. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro. Afuera, una hilera interminable de figuras encorvadas avanzaba hacia los vehículos. Yo me mezclé entre ellos. Mientras caminaba, mi mente ardía con preguntas. El libro. Si Nelson solo obedecía, entonces, ¿quién dictaba el juego desde arriba? Pensé en mi primer supervisor, en el sobre que me entregó la primera noche. Sus ojos, ahora lo entendía, no eran de alguien libre, eran de alguien atrapado, igual que yo, igual que todos. Y pensé en él, la figura alta que había visto aquel segundo turno, con la foto en las manos, advirtiéndome de la regla rota. Su voz me perseguía ahora con un nuevo filo. Él no estaba advirtiéndome, estaba recordándome que todo ya estaba escrito desde antes. Esa foto, con el rostro borrado en el fondo, no era un accidente, era una verdad escondida que aún no podía descifrar. Subí al camión junto a los demás. Las puertas se cerraron de golpe. El motor rugió. Dejamos atrás el hospital que había sido mi prisión y mi verdugo. Y mientras el camión avanzaba hacia lo desconocido, supe que aquello no había terminado. El verdadero juego apenas comenzaba, y la única ley escrita era clara: obedece las reglas.